Tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que es la historia de la edad contemporánea, la edad contemporánea y sus fuentes. ¿Qué es esto de lo contemporáneo? ¿Qué es el mundo contemporáneo? Vamos a revisar algunas fuentes para ir analizando a esta edad de la historia. Acordémonos que en la historia universal, occidentalizada, eurocéntrica de alguna forma, se ha dividido la historia en diferentes periodos. Podemos hablar de una prehistoria incluso, ¿sí? Podemos hablar de la prehistoria, después ya entramos a la historia, que sería la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Esos son los diferentes periodos de la prehistoria y de la historia en un aspecto de línea del tiempo. En otros videos ya he analizado las fuentes para entender y comprender lo que ha sido la Edad Moderna y la Edad Media, ¿sí? Y asimismo tengo un video sobre las fuentes de la historia universal. Algunas de estas fuentes evidentemente se repiten porque hay historiadores que han hablado de cada una de estas etapas, de estas edades, y pues han publicado libros de esta historia universal, de esta historia mundial, desde diversos puntos de vista, y algunos de ellos se van a repetir porque son historiadores. Entonces creo que la historia hoy en día está en debate, en reflexión, en análisis. Hay que conocer de historiografía para conocer estas fuentes, debatir las fuentes, y vamos a centrarnos ahora en lo que es la edad contemporánea. Es difícil delimitar dónde inicia la edad contemporánea y dónde termina o continúa la edad contemporánea. Pero podemos decir en términos muy generales y muy didácticos que la edad contemporánea inicia en el siglo XIX, ¿sí? Perdón, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Se habla por muchos especialistas en que ahí comienza o inicia la edad contemporánea y está marcado por algunos hitos, por algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, también la independencia de varios países de lo que es el imperio, de lo que fue el imperio hispánico, de países de América que se independizaron de Europa, de España. Entonces podemos hablar que en las Américas, incluidos los Estados Unidos, los países sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, se independizaron de Europa. Entonces, eso marca algunos hitos importantes de la edad contemporánea. También otro de los hitos que marcan la edad contemporánea es la perspectiva positivista de las humanidades, la perspectiva positivista de las humanidades, y podemos hablar ahí de la misma antropología, de la sociología, de la psicología y de la misma economía, que se van convirtiendo en una especie de ciencias sociales, tomando el modelo de algunas ciencias naturales de la revolución científica que se dio en la modernidad. Entonces, en esta etapa contemporánea, se va a ir consolidando a lo largo del siglo XIX, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Se va a ir consolidando lo que hoy llamamos ciencias sociales en un paradigma básicamente positivista. Pero ya en el siglo XX van a haber críticas a ese positivismo. Entonces, estos hitos marcan la edad contemporánea. Algunos dicen que la edad contemporánea terminó a mediados del siglo XX, otros dicen que más bien esta edad contemporánea
continúa hasta la actualidad, que estamos haciendo este video, hasta el año 2022. Pero bueno, hay otros, en cambio, que dicen que la edad contemporánea solamente es una extensión de la modernidad, como el caso de Zygmunt Bauman, que habla de que la edad contemporánea más tiene que ver con una extensión de la modernidad y él lo denomina modernidad líquida a esta época del siglo XIX, del siglo XX y de la actualidad. Y por eso es que vamos a analizar a estos autores, que es importante. Antes de ir a revisar los autores de las fuentes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, en el caso que te interesen los temas de la historia de la filosofía, de la historia de la psicología, de la historia de la cultura. Creo que son algunos de los temas importantes que vengo y he venido desarrollando en mi canal de YouTube. Y también ofrezco cursos online ligados a estos temas. Si quieres apoyar este canal, si quieres especializarte más en estos temas, pues ofrezco cursos online en una plataforma que es Udemy y te puedes contactar conmigo para mayor información de estos cursos a través de mis diferentes redes sociales, principalmente del WhatsApp, pero también estoy en Facebook, en Instagram, LinkedIn, TikTok, que son algunas de las redes sociales que me puedes contactar. Ahí también te dejo mi número de teléfono y de WhatsApp me puedes escribir y yo te brindo más información de estos cursos online. Bueno, cerrando este paréntesis, vamos a ver algunas fuentes. Creo que para entender la edad contemporánea hay que revisar algunos historiadores. Y algunos de esos historiadores de los últimos 50 años creo que es importante conocerlos. Por ejemplo, hay que hablar de Alvin Toffler, que escribió y publicó un libro, La Tercera Ola, creo que es uno de los libros más importantes. Y en uno de los capítulos de ese libro, especialmente cuando él habla de la, de la segunda y la tercera ola, podemos hablar y conocer un poco más de lo que ha sucedido en la edad contemporánea. Y de ahí, otro autor importante ha sido el mismo Enrique Dussel, y Enrique Dussel publicó un libro, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, que es uno de los libros más importantes de Enrique Dussel, de historia, y dentro de ese libro hay algunos capítulos que hablan de la edad contemporánea. Creo que es importante también las conferencias y las charlas, los videos en YouTube de Enrique Dussel y sus diferentes publicaciones en cuanto a qué entiende él por eh, lo contemporáneo y cómo desde lo contemporáneo hace una crítica o hizo una crítica también a la modernidad. Entonces, esos son aspectos importantes. De ahí tenemos a Silvia Federici, que es una feminista marxista, ¿sí? Enrique Dussel y Silvia Federici, los dos tienen un fundamento marxista para entender la historia y la sociedad. Y Silvia Federici publicó a inicios del siglo XXI un libro que se denomina Calibán y la Bruja, donde hace una crítica a la historia, a una crítica de la historia relacionado con la modernidad y la quema de brujas, la persecución a las mujeres en la modernidad. Esa es una perspectiva crítica de la modernidad de Silvia Federici. Entonces, ahí tenemos que Enrique Dussel y Silvia Federici han sido críticos con la modernidad y ese es eh, una gran línea de investigación y de pensamiento ligado a el mundo contemporáneo. De ahí tenemos a Yuval Noah Harari, que publicó un libro recientemente, ¿sí? Este libro importante, Sapiens, de animales a dioses. Sapiens, de animales a dioses, es un libro publicado por Yuval Noah Harari en los últimos años. Publicó este libro importante y este libro habla de la historia de la humanidad, ¿sí? Desde los Australopithecus hasta la actualidad, desde los Australopithecus hasta la actualidad. Nos habla de una revolución cognitiva en la parte uno del libro, en la parte 2 de una revolución agrícola, en una parte 3 la unificación de la humanidad, en una parte cuarta la revolución científica,
Y pues eh, nos habla también de el final del Homo sapiens en este libro, ¿sí? Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Creo que es un libro que nos permitirá entender toda la historia, pero especialmente en la parte del capítulo de la revolución científica, que habla mucho de la modernidad y de la edad contemporánea. Creo que es importante y hace una nueva periodización de la historia, nuevos periodos de la historia, diferente a los clásicos, Yuval Noah Harari. Y creo que en esa misma línea, el libro de Alvin Toffler y los libros de Enrique Dussel nos hablan de una nueva periodización de la historia. De ahí tenemos a María Elvira Roca Barea, que también es una analista política, escritora e historiadora. Ha publicado algunos libros sobre imperiofobia y la leyenda negra. Ella es una historiadora del imperio hispánico, una hispanista liberal. eh, Está en contra de las posiciones que hablan de la leyenda negra contra España y contra diferentes imperios de la humanidad. Entonces, este libro, Imperio, Fobia y Leyenda Negra, es importante. Y además, si no tienen acceso a ese libro, las conferencias, las entrevistas, las charlas de ella en YouTube creo que son muy importantes. De ahí tenemos a Daniel Jiménez, que escribió un libro importante de historia y contradice las tesis de Silvia Federici. Daniel Jiménez publica entre el año 2018-2019, me parece que es el libro en el año 2019 exactamente, aquí estoy en mis manos con el libro que se llama Deshumanizando al varón, pasado, presente y futuro del sexo masculino. Es una forma crítica contra el feminismo de los últimos 70 años que ha argumentado factores históricos de exclusión del sexo femenino. Entonces, Daniel Jiménez hace una crítica a esa perspectiva del feminismo radical en defensa de los derechos humanos de el varón. Entonces, el libro de él, muy importante de historia, titula Deshumanizando al varón, pasado, presente y futuro del sexo masculino. Es uno de los libros más importantes de los últimos años en contra del feminismo y de la historia del feminismo radical. Y bueno, tomando en consideración estos autores actuales, estamos hablando de autores del siglo, fines del siglo XX, de inicios del siglo XXI especialmente, de la primera, de los primeros 20 años del siglo XXI, que son los que están en la parte de arriba. En la parte de abajo son otros autores que han marcado la historia de la edad contemporánea, pero que ya han fallecido. Y de ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos a Auguste Comte, a Friedrich Nietzsche, Edward Said, Joseph Campbell, Raymond Aron y Friedrich von Hayek, que han sido pensadores importantes que creo que han aportado a la edad contemporánea. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿sí? Tenemos a Auguste Comte, que fue el padre del positivismo, el padre de la sociología. Tenemos a Friedrich Nietzsche, que fue un filósofo crítico de la modernidad y de la civilización occidental, alemán, un autocrítico de la civilización occidental, de este autor del siglo XIX. Ya en el siglo XX tenemos a Edward Said, que fue uno de los pioneros de las teorías postcoloniales en la segunda mitad del siglo XX. Edward Said, uno de los críticos de, de los sistemas coloniales. Sus teorías se enfocan en la filosofía postcolonial. En algún momento iré desarrollando cuáles han sido otros autores de esta teoría postcolonial. Y bueno, en esa línea estaría un poco Enrique Dussel también, que es un heredero de esa teoría postcolonial. Entonces tenemos a Edward Said, este personaje de Israel, que vivió muchos años en los Estados Unidos y falleció hace poco tiempo. De ahí tenemos a personajes como Joseph Campbell, que fue un heredero del pensamiento de Carl Gustav Jung, es un norteamericano, Joseph Campbell, especialista en lo que ha sido religión comparada, mitología comparada, literatura comparada.
Entonces creo que el pensamiento comparado, digamos, la filosofía comparada de Joseph Campbell en lo que es religión, literatura, mitología, creo que ha sido uno de los aportes más importantes del siglo XX en lo que tiene que ver con el desarrollo del saber, del pensamiento y toda su estudio de las religiones a nivel y de las culturas a nivel internacional, cultura comparada, religión comparada, mitología comparada. Creo que ese pensamiento de Joseph Campbell hay que seguirlo investigando. Algún rato iré profundizando a sí mismo en esta línea de pensamiento. Creo que es uno de los aportes más importantes de los últimos años. De ahí tenemos a Raymond Aron y von Hayek, que son pensadores del liberalismo, analistas liberales, pensadores liberales importantes del siglo XX. Raymond Aron y Friedrich von Hayek. Raymond Aron fue un gran crítico del pensamiento francés del 68, es decir, de la filosofía postmoderna. Y escribió un libro, bueno, escribe muchos libros, pero uno de los libros más importantes, y tengo un video sobre él en mi canal de YouTube, se llama El opio de los intelectuales. El opio de los intelectuales, donde que hace una crítica al marxismo, hace una crítica a la filosofía postmoderna francesa, hace una crítica a, al pensamiento de Michel Foucault, de Sartre, de Simone de Beauvoir y a toda la línea francesa de izquierda de mediados del siglo XX, es decir, del año de mayo del 68. Entonces, Raymond Aron fue un crítico de este sistema de pensamiento. Por eso es desde su perspectiva liberal, creo que hay que rescatar mucho el pensamiento del opio de los intelectuales de Raymond Aron, donde que hace una crítica al progresismo y a la izquierda. Y Friedrich von Hayek, un filósofo, economista, pensador importante de inicios del siglo XX, que ha hecho muchos aportes a lo que es el liberalismo, la economía, la política y la filosofía. Veamos otros personajes que de pronto nos pueden servir también para analizar la edad contemporánea. Creo que fines del siglo XVIII y especialmente siglo XIX, siglo XX, inicios del siglo XXI, están marcados por muchas de estas ideas, de estos personajes que ustedes ven en pantalla. Tenemos a Sigmund Bauman, que para él no existe una posmodernidad, para él existe una nueva modernidad que él lo denominó modernidad líquida, a diferencia de la modernidad sólida, que fue lo que los demás autores conocen como la edad moderna. Entonces creo que los aportes de Sigmund Bauman desde el progresismo a la edad contemporánea, donde que él afirma que es la modernidad líquida. Tiene libros sobre el amor líquido, la sociedad líquida, la modernidad líquida. ¿Sí? Entonces creo que esos temas que aborda Sigmund Bauman son importantes. Y de ahí tenemos, bueno, aquí se repite Silvia Federici, que, bueno, es una repetición, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, de ella ya hablé. Y tenemos también a Javier Rubio Doncé. Javier Rubio Doncé es un youtuber de uno de los canales más importantes de divulgación y de educación en YouTube, que es Academia Play. Creo que este canal, Academia Play, influye mucho en el pensamiento de los jóvenes, de los adolescentes, de los estudiantes de colegios y a nivel general. Tiene muchísimos seguidores Academia Play y creo que sus discursos van a impactar en la mentalidad de cómo entendemos la historia, el pensamiento contemporáneo. Entonces, por eso es que hay que analizar mucho el tema de Academia Play, el canal dirigido y manejado por Javier Rubio Donce. De ahí tenemos a Steven Pinker, que es un defensor de la ilustración, un defensor de la modernidad, psicólogo, neurocientífico, defensor de la modernidad y especialmente de la ilustración. Tiene un libro que se denomina En defensa de la ilustración. ¿Sí? Entonces, es un crítico del progresismo, es un crítico de la filosofía postmoderna, es un crítico de esta perspectiva de que está en contra de la modernidad, porque él defiende la modernidad, defiende la ilustración.
De ahí tenemos a Agustín Laje y Mamela Fiallo, que son dos youtubers. Agustín Laje argentino, Mamela Fiallo ecuatoriana, tienen sus propios canales de YouTube y aportan al pensamiento de la nueva derecha. Críticos de la escuela de Frankfurt, críticos del marxismo, críticos del pensamiento y la filosofía postmoderna, críticos de Foucault y de la izquierda. Agustín Laje y Mamela Fiallo. Y en la parte de abajo tenemos a pensadores más históricos del siglo XIX, como por ejemplo Karl Marx, que desarrolló un sistema de pensamiento, uno de los pioneros en los estudios sociológicos, este filósofo Karl Marx, promotor del comunismo, del socialismo, analista de lo que ha sido el materialismo histórico de la lucha de clases y que marcó un hito para el desarrollo del pensamiento en el siglo XX hasta la actualidad. El pensamiento de Marx ha ejercido lo que hoy conocemos como la nueva izquierda o la izquierda del siglo XXI. Hay que hacer revisiones del pensamiento de Marx y creo que es la base para lo que hoy conocemos como el progresismo, la nueva izquierda, la lucha de sexos que existe en la actualidad. Pues creo que el pensamiento de Marx hay que estudiarlo más a fondo y revisarlo. Max Horkheimer, fundador, uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, del Instituto de Investigación Social y de la Teoría Crítica de la Universidad de Frankfurt en Alemania, eh, que principalmente hacían una revisión justamente del pensamiento de Marx y de Freud, y creo que esto se conoce como la teoría crítica, ¿sí? Es una de las teorías progresistas que ha marcado a los grupos de izquierda, a la cultura internacional, todo lo que tiene que ver con la escuela de Frankfurt. Agustín Laje hizo un video haciendo una crítica justamente a la escuela de Frankfurt fundada por Max Horkheimer. Y Michel Foucault, uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, alineado al pensamiento y a la filosofía postmoderna, creo que también ha marcado a muchos pensadores postmodernos y escribió algunos libros como Historia de la locura, Historia de la sexualidad, La arqueología del saber. Entonces creo que el pensamiento de Foucault ha marcado mucho la segunda mitad del siglo XX y especialmente el pensamiento actual del siglo XXI. También tenemos a Antonio Piñero, un especialista en historia del Jesús histórico, historia del cristianismo primitivo. Creo que este autor, este filólogo y filósofo español, historiador, creo que está marcando mucho lo que es YouTube, el Internet, con sus conferencias, con sus entrevistas y sus charlas, que se basan en sus libros publicados de las investigaciones que ha hecho sobre el cristianismo primitivo. Entonces creo que sus aportes desde el agnosticismo, de una posición no religiosa del cristianismo, hace muchas investigaciones respecto a este campo. Alberto G. Ibáñez es un español que está en contra de la leyenda negra. Este español defiende la historia de España, la hispanidad. Creo que es importante revisar sus entrevistas, sus charlas y sus libros sobre la historia del imperio hispánico y está en contra de la leyenda negra. Roger Scruton es un filósofo que falleció hace poco tiempo, hace algunos meses, pocos años, y es uno de los pioneros del pensamiento conservador, del conservadurismo de este europeo importante. Creo que hay que revisar sus charlas, sus libros, sus conferencias que están traducidas al español y los que saben inglés, pues directamente de la fuente. Roger Scruton, uno de los filósofos más importantes del conservadurismo. Listo, entonces estas son algunas fuentes importantes de lo que llamamos la edad contemporánea, ¿sí?
Creo que es importante hacer historia de la edad contemporánea. Hay mucho más que hablar de la edad contemporánea. Podemos hacer muchos videos de la edad contemporánea y creo que es importante siempre comparar fuentes. Eso es lo que invito en mi canal de YouTube a seguir investigando, no quedarnos únicamente con lo que yo les he manifestado acá, sino que vayan directamente a las fuentes, comparen información, contrasten información, sigan investigando. Pues creo que una de las misiones de mi canal es justamente promover la investigación, la autodidacta, ser autodidactas, la autodidáctica y comparar información. Siempre comparemos fuentes porque la historia puede estar apropiándose los grupos políticos sectaristas que únicamente no hacen investigación histórica, sino hacen propaganda de sus ideologías políticas, sea de izquierda, sea de derecha. Por eso es que aquí siempre es importante comparar fuentes. No nos dejemos manipular por el pensamiento y la propaganda histórica de la izquierda o de la derecha, sino que más bien comparemos información tanto de la izquierda como de la derecha política, del centro y de otros personajes que no han hablado directamente de la política, pero que tienen una perspectiva filosófica, investigativa de la historia. Entonces creo que siempre la historia está en debate, hay que debatir sus fuentes, sus pensadores, sus investigadores, porque eso digo, la cultura y la historia están en debate y puede ser utilizado la historia como propaganda política y eso hay que tener mucho cuidado, sí, especialmente cuando somos jóvenes. Y si es que somos profesores y somos profesores, no podemos hacer propaganda política utilizando a la historia o a la filosofía o la psicología, sino que más bien siempre poner esos dos o tres o más lados de la moneda eh, y el contexto en el cual se encuentra esa moneda. No podemos mirar solo lo que dice la izquierda de la historia, ni solo la derecha de la historia, sino que los que están en el centro, los que están abajo, los que no son muy políticos y que no hacen propaganda política, ¿sí? Entonces, esos elementos creo que es importante, a pesar de que cada ser humano es político en esencia, pero que no manipulen la información. Eso creo que es importante. Todos tenemos sesgos, pero creo que hay que ser cada vez menos subjetivos, evitar esos sesgos. No podemos evitar al 100%, pero mientras podemos ser menos subjetivos, pues creo que es importante. La objetividad para mí, la objetividad pura no existe. La realidad pura no existe, pero sí hay ciertas rasgos de objetividad, hay ciertos rasgos o líneas de pensamiento, macro líneas de pensamiento que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, suscríbanse a mi canal de YouTube, no se olviden, activen la campanita y pues estoy a las órdenes para cualquier información de cursos sobre el tema. Pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.